quiero darles a conocer cómo fue el resultado de la encuesta que hicimos la semana pasada sobre cómo les está yendo en la, durante la pandemia, especialmente, ya sea que abrió o no su iglesia, nos gustaría saber cómo le va. Una encuesta tiene esa característica que no, si pudiéramos tener el 100% de participaciones, quizás sería como más de 100, ¿verdad? O 200 participaciones, o 150, diría yo, que pudiera ser la cantidad de iglesias que la red impacta. Entonces un 10% son 15, un 20% son 30. Por ahí ya es un tamaño de muestra que nos puede dar indicadores, ¿verdad? Y especialmente porque también se hace pues a nivel nacional. Así es que les voy a compartir por aquí la encuesta. Vamos a verla, vamos a ver las respuestas. Ahí ya que hay uno de ustedes que ya contestó, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, las respuestas a la encuesta de Nuevos Comienzos, dice así la entrada: encuesta sobre la reapertura, ayúdenos a sacar sabiduría del aprendizaje en la reapertura. Y se les preguntaba primero de dónde es que son su iglesia. Tenemos pues que la mitad son de la zona central, de ahí una parte de Oriente y quizás la segunda parte que más han respondido es de Occidente, pero tenemos participación a nivel nacional. Dice que una mayoría es urbana, hay semi-rural y una iglesia rural. Luego les preguntamos si ya reabrió su iglesia. Aquí el 78% dice que ya abrieron y el 21% todavía no, para que ustedes vean pues que es una situación que no es que todos ya abrieron, ¿verdad? Sino que está más o menos 80-20. Espero que si no ha llenado la encuesta, la llene. Gracias por el que llenó, ¿verdad? Porque teníamos 27, ahora veo que tenemos 28 respuestas. Puede estarla llenando en este momento y la encuesta se actualiza ella sola. Así es que aquí en vivo podemos ver los resultados. Ahora bien, aquí les preguntamos qué cantidad de personas asistían a su iglesia antes de la pandemia. Entonces, iglesias de 25 a 50 es el 18%, iglesias de 50 a 100. Es lo que yo le digo, mire, aquí tenemos más de la mitad de los participantes tienen iglesias de menos de 100 personas. Estos son las iglesias que reabrieron, hermano. Por eso salió aquí. Perdón que al principio teníamos un problemita y los primeros que la contestaron se fueron a contestar las dos, pero ya después lo arreglamos y ya la mayoría pues tenemos ya la respuesta adecuada. Y como ustedes pueden ver, hay una buena cantidad de iglesias, el 30%, que son de 200 miembros. Hay solo un 10% de iglesias hasta 400 y solo hay una iglesia que tiene más de 400 personas. Les preguntamos qué actividades hicieron para alcanzar a sus miembros cuando el templo estaba cerrado. Lo que la gran mayoría hizo, el 95%, fue donar alimentos. Luego está empatado el mensaje de WhatsApp o Messenger, llamadas telefónicas. Y en cuarto lugar, bastante lo hicieron, reuniones en Zoom. Miren. Estas son las 4 cosas que más se repitieron. Pocos, solo el 30% visitaron casas, el 18% donaron medicinas, un 10% hizo discipulado y luego dice transmisión de mensajes en línea, el 4%. Está curioso. ¿Qué porcentaje de la congregación se alcanzó con esas medidas? Qué interesante. Vamos a ver. Aquí tenemos que el 100%, solo el 13% alcanzó a todos los hermanos. Luego, algunos no pudieron alcanzar mucho, ¿verdad? Y estamos entre el 25%,
Estamos en los colores moraditos. Bueno, entonces estos dos quiero ver, ¿verdad? Menos del 25. Quiere decir que pocos hermanos lograron alcanzar a toda la congregación. Aquí, por ejemplo, el verde, la mayoría alcanzaron al 75% de la congregación. Entonces, pero gracias a Dios todos hicieron esfuerzos, pero no todos lograron alcanzar. Eso es una realidad, hermano, que usted puede en este momento comprobar, ¿verdad? Muy pocos alcanzaron al 100%. También iglesias muy grandes que era muy difícil alcanzar a todos, ¿verdad? Y otros por la naturaleza de la iglesia, que eran personas que venían de muy lejano y de diferentes puntos del país, no pudieron alcanzarlo. ¿Cuántas personas caben en su templo siguiendo las normas de distanciamiento? Mire qué interesante. Hemos puesto aquí más de 100, solo un 30%. Entre 75 y 100, 22%. Y aquí tenemos entre 50 y 75 un 22%, de 26 a 50 un 10% y menos de 25, 13. Pero miren, de todo tipo hay, ¿verdad? De todo tipo hay, pero quiere decir que la inmensa mayoría es menos de 100 personas que le caben con medidas de distanciamiento. Ahora aquí está la cruda realidad, se prepararon para eso, pero aquí dice que la mitad solo tuvieron, vamos a ver, el 45% solo ocuparon la mitad, el 30% ocupó el 75% y una de cada 5 iglesias ocuparon toda la capacidad. ¿Ven? Qué interesante, hay de toda experiencia. ¿Cuáles de las siguientes medidas pone en práctica en los cultos? Interesante que la vez pasada que preguntamos tomar la temperatura salió bien bajo y ahora se ve que ya la gran mayoría pues ya lo está tomando y se ve que todos están implementando todas las medidas. Y claro, añadir más cultos solo es válido en ciertos casos, ¿verdad? Se ve que pocos han tenido que hacerlo. Pero felicitamos a los hermanos que se ve que están implementando las medidas. Recuerden que el objetivo es no convertirnos en focos de infección, porque el virus no ha desaparecido, no hay vacuna. Hoy solo requiere ser responsables y cuidarnos todos. Otra pregunta, ¿qué nuevas actividades o metodologías está poniendo en práctica? Tenemos aquí esta que es abrir grupos de discipulado para nuevos. Mire, el 77% es algo nuevo que están haciendo. Qué interesante. Si usted es parte de esta nueva metodología, me gustaría mucho que pusiera por ahí en el chat algún comentario para poderlo leer. Por ahora están todos solo observando. Como ven ahí, miren, pocas cosas, ¿verdad? Se ve que están haciendo, por ejemplo, transmisiones, sería en línea, ¿verdad? Luego grupos en hogares. Y es que como la pregunta dice, ¿qué nuevas actividades, verdad? Quizás por eso salió así. Capacitación de iglesia en casa, discipulado. A ver qué dice aquí, no se puede leer. Es que estas son respuestas que dieron los hermanos, ¿verdad? Células en los hogares, reuniones virtuales, reuniones en Zoom. Y ahí está. Por eso es que se repite grupos en hogares y células en hogares porque lo dejamos abierto a que los hermanos compartieran. Creo que hay más personas. Sí, tenemos 29 respuestas, ¿verdad? Ok. Gracias, hermanos. Y dice aquí otra pregunta. ¿Estuvo transmitiendo el culto en internet antes de la reapertura? Dice que sí. ¿Ha planeado mejorar la calidad de la experiencia del servicio a través de la internet? La mayoría dice que sí. Y en cuanto a que los 26% no transmitieron el culto en la internet. Qué interesante. Pero veo yo que la gran mayoría sí quiere hacer el culto mejor en la internet. Aquí, hermanos, quizás vamos a darles algunos consejos al respecto que pasar el culto en la internet tiene como objetivo conectarse con las personas. Con solo ese principio en mente, hermano, le va a ayudar mucho. No crea usted que porque hace una producción de lujo y descuida usted la parte de conectarse con la audiencia,
No crea que la producción de lujo le va a producir resultados. Eso es lo que le quiero decir, porque nos podemos desilusionar. Hacer una gran producción y no estamos preparados para conectar con el nuevo, o la producción que tenemos no es interesante, pues no es relevante, es solamente pasar el culto. Recuerde que la gente está en su casa, si está en línea, la gente está en su casa, entonces trate de producir un formato. Una opción puede ser que usted pase las alabanzas y todo de la iglesia, pero a la hora del mensaje, mande el mensaje pregrabado donde usted aparece en un ambiente familiar, en una sala, en un jardín, y está hablando a las personas. En serio, hermano, esa es una buena cosa. Y alguien que está diciendo, pues, que escriban allí, que se conecten, que hay alguien, tiene gente preparada para peticiones de oración. Esa experiencia está bien. No tiene que ser una producción de lujo, sino que tiene que tener usted en mente conectarse con su audiencia. No se olvide de eso, hermano, y va a tener mejores resultados. Y luego, pues, esto era para los que no abrieron, ¿verdad? Cómo estaban haciendo el ministerio, ¿verdad? Y aquí teníamos, pues, que ninguna de estas iglesias tenía más de, quiero ver, el color azul, el morado no está, el verde sí, ¿verdad? Entonces, sí, esas iglesias de menos de 400 personas, ¿verdad? Son las que no han abierto y en su mayoría, bueno, iglesias de tamaño significativo no han abierto. ¿Qué actividades está haciendo para alcanzar a sus miembros? Pues aquí está. Estas, como les recuerdo, son iglesias que no han abierto. Se ve que los mensajes por WhatsApp, la llamada telefónica son lo que más utilizan. Imaginen esto del 100%. Y luego está las reuniones en Zoom y donación de alimentos, lo que más están practicando. Lo demás, pues, es menos. Va a visitar casas, es más que los que les voy a comparar aquí, mire, con los que ya abrieron. La visita a la casa es menor, ¿verdad? Y aquí se ve que se hace más visitación en casa, lo cual me parece. También la donación de medicinas es mayor también. ¿Qué porcentaje de la congregación alcanza con esas medidas? Pues vamos a ver aquí, 100%, desde el 100% es de todo variado, ¿verdad? Y se ve que se está alcanzando a todos. ¿Cuándo ha planeado reabrir su iglesia? Mire, qué interesante. Esta encuesta se pasó la semana pasada. Quiere decir que esta semana la gran mayoría que no han abierto van a abrir, hermanos. Todavía va a reducirse el porcentaje de iglesias que no han abierto. Luego, actividades, metodologías que planea poner en práctica. Aquí la pregunta cambia a actividades que planea hacer, no que ya está haciendo. Entonces aquí dice abrir grupos de discipulado para nuevos. Mire qué interesante que tanto entre los que no han abierto y los que abrieron, este tema es el que se ve mejor, más ubicado. Interesante. Bueno, voy a dejar de compartir y a ver aquí, pues les agradezco, hermanos. 2 de los participantes contestaron la encuesta aquí en vivo y nos ayudó mucho. Que Dios me los bendiga.